Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder platicar con ustedes hoy. Soy Consuelo Fuentes, tengo 71 años, nací en Teotihuacán, en el interior del estado, pero hoy vivo aquí en Veracruz, cerquita del mar. La vida tiene esas cosas, ¿no? Uno nace en un lugar y va rodando por el mundo hasta encontrar donde el corazón se calma. Cada mañana me despierto tempranito, antes incluso de que aparezca el sol. Es un privilegio que Dios me dio después de tanta lucha, ¿saben? Los fines de semana, cuando mis nietos vienen a visitarme, les preparo esas quesadillas rellenas que tanto les gustan. Lupita, mi nieta mayor, ya tiene 16 años y siempre dice: «Abuela, tus quesadillas son las mejores del mundo». Y yo le respondo que el secreto está en el amor que pongo en la masa. Pero entre nosotros, también hay un poquito de queso fresco que hace toda la diferencia, ¿eh? Mi hija Esperanza vive aquí cerca, gracias a Dios. Después de todo lo que pasamos juntas, tenerla cerquita es una bendición que agradezco todos los días. Fue ella quien insistió para que yo comenzara a contar mis historias para ustedes. Al principio me resistí, ¿saben? Creía que nadie querría escuchar lo que una señora mayor tiene para contar, pero ella decía: «Mamá, tu historia puede ayudar a mucha gente». Y parece que tenía razón, porque aquí estamos. Este rinconcito donde grabo mis videos es mi cuarto de costura. Vean allí en la pared. Hay una foto mía con mi Ramón, mi esposo. Estamos juntos desde hace 46 años. Fue por un milagro que no lo perdí al inicio de nuestro matrimonio, pero eso lo cuento mejor en un ratito. Y antes de continuar, quería hacerles un pedido especial. Si pueden dar ese like al video y suscribirse al canal, se los agradecería muchísimo. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron a esta abuelita platicadora. Tempranito con el café, después de la comida o ya por la noche envueltos en la cobija. Me encanta saber de dónde son y siempre leo todos los comentarios con mucho cariño. Hoy les voy a contar una historia difícil que llevo aquí dentro hace más de 45 años. Una historia sobre confianza traicionada y sobre cómo a veces el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro de nuestra propia familia. Pero también es una historia de milagro, de amor y de recomienzo. ¿Ya escucharon hablar que a veces Dios escribe derecho con líneas torcidas? Así fue en mi vida. Lo que parecía ser el fin de todo acabó siendo el comienzo de mi verdadera historia de amor y superación. Y es sobre eso que voy a hablar con ustedes hoy. Nací en una casita sencilla en Teotihuacán, por los lados de las pirámides. Era una casa de madera con un patio grande en el frente, donde las gallinas escarbaban todo el día, y un traspatio lleno de árboles frutales. Mi madre, Dolores, era costurera y hacía ropa para todo el vecindario. Mi padre, Heriberto, trabajaba en el campo plantando verduras que vendía en el mercado del pueblo. Éramos una familia sencilla, pero nunca faltó comida en la mesa ni amor en el corazón. Éramos 5 hermanos, yo era la de en medio. Tenía a mi hermano mayor, Gerardo, que ya partió al abrazo del Señor hace unos 10 años. Después venía Zulema, 2 años mayor que yo. Yo era la tercera. Y después venían Dulce y el más pequeño, Octavio. Crecimos todos juntos en aquella casa, compartiendo lo poco que teníamos. La casa de mi abuelo Ignacio quedaba como a 500 metros de la nuestra. Era la casa más grande de los alrededores, toda de concreto, con un corredor enorme que rodeaba toda la construcción. El abuelito Ignacio era viudo desde que tengo memoria. Mi abuela Teodora murió en el parto de mi tío Gervasio, el menor de sus hijos. Creo que por eso el abuelito tenía ese carácter cerrado. Serio, él era el patriarca de la familia, ¿saben? Ese al que todos respetaban y hasta temían un poco. El abuelito Ignacio tenía un rancho grande, con plantaciones de café y cría de ganado. Era un hombre respetado en la región. En esa época yo no entendía muy bien, pero hoy sé que mucha gente le debía favores a mi abuelo. El presidente municipal, el comisario, hasta el padre, todos trataban al abuelito Ignacio con un respeto diferente. Tenía lo que llamaban peso político. En su casa,
Todo era organizado y limpio, gracias a doña Zenadia, que se encargaba de todo. Era una señora callada que vivía con el abuelito desde hacía muchos años, desde que la abuelita murió. Todo el mundo decía que ella era solo la ama de llaves, pero nosotros, niños, percibíamos las miradas que los dos intercambiaban cuando pensaban que nadie estaba viendo. Incluso con ese carácter duro, el abuelito Ignacio tenía un cariño especial por mí. Siempre decía que yo era idéntica a la abuelita Teodora cuando era joven. Cuando iba a visitarlo, siempre tenía un dulce guardado, un regalo, una palabra más suave. Mi nietecita preferida, me llamaba en esa época. Aquello me llenaba de orgullo. Hoy, solo de recordarlo, siento un escalofrío en la espalda. Mi infancia fue sencilla, pero llena de juegos al aire libre. Subíamos a los árboles, nos bañábamos en el río, jugábamos a las escondidas entre las plantas de café del rancho del abuelito. En las tardes de lluvia, me quedaba viendo a mi madre coser, aprendiendo cada puntada, cada movimiento. Fue con ella que aprendí el arte de la costura, que más tarde se convertiría en mi sustento. La escuela estaba lejos, íbamos caminando, yo y mis hermanos, junto con otros niños del vecindario. En el camino cantábamos, contábamos historias, recogíamos frutas de los árboles que encontrábamos por el camino. La maestra Hortensia era rigurosa, pero justa. Fue ella quien me enseñó a disfrutar de la lectura. Consuelo, me decía, los libros son alas para la mente, con ellos puedes ir donde quieras. Y yo le creí, leía todo lo que caía en mis manos, almanaques, revistas viejas, los pocos libros de la pequeña biblioteca de la escuela. Los domingos, toda la familia se reunía después de misa para comer en la casa del abuelito. Era tradición. Mi madre y mis tías pasaban toda la mañana cocinando mientras los hombres platicaban en el corredor bebiendo el tequila que el abuelito mismo hacía. Nosotros, los niños, jugábamos por el patio hasta que nos llamaban para comer. Era una mesa abundante. Arroz, frijoles, nopales, chicharrón en salsa verde, pollo de rancho, chorizo casero, y de postre siempre había el dulce de leche que doña Zenadia hacía tan bien. Después de la comida, cuando todos ya estaban satisfechos y soñolientos, el abuelito solía contar historias de la época en que él era joven, de cómo conoció a la abuelita, de cómo construyó aquel rancho. Todos nos quedábamos escuchando, encantados con aquellas historias de un tiempo que parecía tan distante. Fue en esas ocasiones que aprendí a disfrutar de contar historias. Fue una vida sencilla, sin lujos, pero no sentíamos falta de nada. Claro que había dificultades, cuando llovía mucho y el camino se volvía intransitable, cuando alguna cosecha se perdía, cuando alguien se enfermaba y el médico más cercano estaba en el pueblo. Pero siempre nos las arreglábamos, siempre nos ayudábamos. Éramos una comunidad, ¿saben? Cuando cumplí 12 años, el abuelito me dio un regalo especial, un medallón de oro con la foto de la abuelita Teodora dentro. Para que nunca olvides a quién te pareces, me dijo. Yo usaba aquel medallón con orgullo, sin imaginar lo que estaba detrás de aquel gesto, sin saber que aquel cariño especial escondía algo mucho más sombrío que yo solo entendería muchos años después. Fue por esa época también que comencé a notar ciertas miradas del abuelito que me incomodaban. Nada que pudiera explicar en ese momento. Yo era muy joven, no entendía. Solo sabía que algo no parecía correcto en la forma como me miraba a veces, diferente de cómo miraba a mis hermanos o primos. Pero pronto alejaba esos pensamientos. Al final, era mi abuelo, el hombre que todos respetaban. ¿Cómo podría haber algo malo? Ay, mis queridos, qué inocentes somos cuando niños, ¿verdad? ¿Cómo confiamos fácilmente en aquellos que deberían protegernos, sin imaginar que a veces el peligro vive dentro de casa, disfrazado de amor y cuidado? Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar. Ustedes saben cómo es, ¿no? Una deja de ser niña y comienza a convertirse en señorita. Fue por esa época que las miradas del abuelito Ignacio se volvieron aún más extrañas, más intensas. Y no era solo la mirada. Comenzó a encontrar excusas para quedarse a solas conmigo, para tocarme.
una caricia demorada en el cabello, un abrazo que duraba demasiado, un beso en la mejilla que llegaba peligrosamente cerca de la boca. Me sentía confundida. Aquello me incomodaba. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía estar mal? Era mi abuelo, el patriarca de la familia, el hombre que todos respetaban. Y él siempre decía que yo era su nieta preferida, que yo era especial. A esa edad, uno no entiende bien ciertas cosas. Solo siente una incomodidad, un miedo sin nombre. Una vez, cuando tenía unos 14 años, estaba ayudando a doña Zenadia en la cocina de la casa del abuelito. Él entró, me miró de arriba abajo y dijo: «Esta niña se está poniendo igual a Teodora, igualita». Por la forma en que lo dijo, doña Zenadia dejó lo que estaba haciendo. Se quedó inmóvil como una estatua por un momento. Después, sin mirarlo, dijo: «Don Ignacio, deje a la niña, vino a ayudarme con la comida». Fue la primera vez que vi a alguien hablarle así a mi abuelo, como si le estuviera dando una orden, y lo más extraño fue que él obedeció, salió de la cocina sin decir nada. Más tarde, cuando estábamos solas, doña Zenadia me dijo: «Niña, ten cuidado, no te quedes sola con tu abuelo». Le pregunté por qué, y ella solo negó con la cabeza. «Hay cosas que es mejor ni hablar, solo ten cuidado». Aquello se quedó dando vueltas en mi cabeza por mucho tiempo, pero no tenía el valor de preguntar más. Por esa época, mi madre comenzó a actuar diferente también. Siempre que el abuelito pedía que me quedara en su casa, para ayudar con algo, ella encontraba una excusa. «Consuelo necesita ayudarme con la costura. Consuelo tiene que estudiar para el examen. Consuelo no se siente bien hoy». Era como si ella supiera algo que yo no sabía, como si estuviera protegiéndome de algo que no podía nombrar. A los 16 años, comencé a ser novia del hijo del dueño de la tienda, Alfonso. Era un muchacho bueno, trabajador, que me trataba con respeto. Cuando el abuelito Ignacio se enteró, se puso furioso. «Ese muchacho no sirve para ti», decía. Familia de gente sin estudios, sin bienes, lo que era extraño, porque nuestra familia tampoco tenía bienes ni estudios, excepto por el propio abuelito. Un día, Alfonso vino a buscarme para un baile en el pueblo. El abuelito apareció en nuestra casa sin ser invitado. Vio a Alfonso y comenzó a gritar, a decir que yo era muy joven para tener novio, que Alfonso no era hombre suficiente para mí. Mi padre intentó calmar la situación, pero el abuelito Ignacio era el patriarca. Su palabra era ley. El noviazgo terminó ese día. Alfonso nunca más vino a verme por miedo a mi abuelo. Después de ese episodio, el abuelito Ignacio comenzó a aparecer más en nuestra casa. Me traía regalos, vestidos, zapatos, perfumes, cosas que mi familia nunca podría comprar. A mi madre no le gustaba. Intentaba rechazarlos, pero mi padre decía que no podíamos faltar el respeto al abuelito. «Es solo un abuelo queriendo consentir a su nieta», decía. Hoy entiendo que mi padre también le tenía miedo, por la influencia que tenía. A los 18 años, decidí que necesitaba salir de allí. El comportamiento del abuelito se estaba volviendo cada vez más extraño, más posesivo. Hablé con mi madre sobre ir a trabajar a la ciudad, tal vez en una de las tiendas del centro. Al principio, ella se resistió, pero creo que, en el fondo, sabía que era lo mejor para mí. Fue entonces cuando mi tía Eulalia, hermana de mi madre, que vivía en Veracruz, vino a visitarnos. Cuando supo de mi deseo de salir de Teotihuacán, me ofreció: «¿Por qué no vienes conmigo a Veracruz? Allá hay muchas más oportunidades para una joven». Mi madre, en un raro momento de confrontación, apoyó la idea inmediatamente. Mi padre dudó, preocupado por la reacción del abuelito Ignacio, pero finalmente aceptó. Cuando el abuelito se enteró, vino a nuestra casa enfurecido. Nunca olvidaré esa escena. Gritaba a mis padres, decía que yo era una ingrata, que después de todo lo que él había hecho por mí, yo quería abandonarlo. «Es igual a su madre, una ingrata», gritaba. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. No estaba hablando de mi madre, estaba hablando de mi abuela, Teodora. Fue la primera vez que me di cuenta de que el cariño especial que decía tener por mí tenía algo que ver con mi parecido con mi abuela fallecida.
Incluso con toda su resistencia, acabé yendo a Veracruz con mi tía Eulalia. Fue como respirar aire fresco por primera vez. La ciudad era tan diferente de todo lo que conocía: el mar, los edificios, las personas de todo tipo. Me sentí libre. Conseguí trabajo en una tienda de telas en el centro. El dueño, don Salvador, era un español bondadoso que me enseñó todo sobre los diferentes tipos de tela, cómo atender a los clientes, cómo hacer las cuentas. Con el tiempo, comencé a hacer pequeños arreglos de costura allí mismo, usando lo que había aprendido con mi madre. Fue en esa tienda donde conocí a Ramón, mi esposo. Era representante de una fábrica de telas de la Ciudad de México e iba regularmente a la tienda de don Salvador. Un hombre tan amable, tan respetuoso. En nuestros primeros encuentros, ni siquiera tomó mi mano. Decía que quería hacer todo correctamente, a la antigua. Fue el primer hombre que me trató como una persona completa, no como un objeto de deseo o posesión. Fuimos novios por 2 años. Ramón venía a Veracruz una vez al mes por trabajo y aprovechábamos cada momento juntos. Paseábamos por la playa, conversábamos sobre todo, hacíamos planes. Cuando me pidió matrimonio, no tuve dudas. Acepté de inmediato. La noticia de mi compromiso llegó hasta Teotihuacán, claro. Mis padres se alegraron por mí, pero también estaban preocupados. El abuelito Ignacio no dijo nada cuando se enteró, lo que era aún más atemorizante que si se hubiera enojado. Decidimos hacer una fiesta de compromiso sencilla en la casa de mi tía Eulalia. Invitamos a mi familia de Teotihuacán, a la familia de Ramón, que vivía en la Ciudad de México, y a algunos amigos que habíamos hecho en Veracruz. Para mi sorpresa, el abuelito Ignacio confirmó su asistencia. Dijo que no se perdería el compromiso de su nietecita preferida por nada del mundo. Aquellas palabras que antes me llenaban de orgullo, ahora me causaban escalofríos. La fiesta de compromiso fue un sábado de cielo azul. Todo transcurrió bien. Hasta el momento en que Ramón y yo estábamos cortando el pastel, el abuelito Ignacio, que había bebido demasiado, se acercó y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Esta niña es idéntica a Teodora, igualita, hasta en los modos». Después miró a Ramón y completó: «Cuídala bien, muchacho. Si no, yo mismo la cuido». No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Había una amenaza velada allí, una posesividad que hizo que la sangre se me helara en las venas. Ramón percibió mi incomodidad, y con una delicadeza que siempre admiré en él, cambió de tema, alejándome sutilmente de mi abuelo. Más tarde, cuando estábamos solos, me preguntó: «¿Hay algo que quieras contarme sobre tu abuelo?». Pensé en hablar, en desahogar todo lo que había estado sintiendo durante años, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía completamente? Entonces, solo negué con la cabeza y dije que mi abuelo era un hombre difícil, temperamental, y que a veces bebía demasiado. No era mentira, solo no era toda la verdad. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia sencilla, en la iglesia de San José, en Veracruz. El abuelito Ignacio no asistió, mandó decir que estaba enfermo. Sentí un alivio inmenso cuando lo supe. Fue el día más feliz de mi vida hasta entonces, sin ninguna sombra que lo oscureciera. Ramón y yo nos mudamos a un pequeño departamento en Veracruz, cerca de la playa de Mocambo. La vida era buena, éramos felices. Yo seguía trabajando en la tienda de don Salvador, ahora responsable de la parte de costura. Ramón seguía como representante comercial, viajando por el estado, pero siempre volviendo a mí. Cuando cumplí 25 años, decidimos hacer una pequeña celebración. Nada grandioso, solo una cena con algunos amigos y familiares. Envié invitaciones a mis padres y hermanos en Teotihuacán. Para mi sorpresa, recibí una respuesta no solo de ellos, sino también del abuelito Ignacio, diciendo que todos vendrían a mi cumpleaños. Y así fue, mis queridos, que sin saberlo estaba preparando el escenario para el día que cambiaría nuestra vida para siempre. Un día que comenzó con celebración y casi terminó en tragedia. Un día que me enseñó que a veces el peligro viene disfrazado de amor familiar
y que el mal puede habitar el corazón de aquellos que deberían protegernos. Mi cumpleaños 25 cayó en un sábado de otoño. El día amaneció soleado con una brisa fresca venida del mar. Me desperté animada con esa buena sensación de quien va a reunir a personas queridas. Pasé la mañana preparando todo. Arreglé la casa, hice un pastel de chocolate con cobertura de brigadeiro, el favorito de Ramón. Preparé bocadillos, corté frutas para la ensalada. Ramón salió temprano para buscar las bebidas y unos encargos en la terminal de autobuses. Mis padres, hermanos y, para mi incomodidad, el abuelito Ignacio llegarían alrededor de las 3 de la tarde. La fiesta estaba marcada para comenzar a las 5, cuando los amigos de Veracruz también vendrían. Alrededor de las 3:30 escuché el timbre. Era mi familia de Teotihuacán. Mi madre entró primero, me abrazó fuerte, con ese aroma a lavanda que siempre usaba. Mi padre vino enseguida, más contenido como siempre fue, pero con una sonrisa orgullosa. Mis hermanos, Zulema, Dulce y Octavio, vinieron después. Gerardo no pudo venir. Su esposa estaba a punto de dar a luz. Y por último, como una sombra, entró el abuelito Ignacio. Parecía más viejo, más encorvado de lo que recordaba. Pero los ojos tenían el mismo brillo inquietante de siempre cuando se posaban en mí. Me abrazó demoradamente, susurrando en mi oído, mi nietecita preferida, cada vez más parecida a ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la sonrisa por educación, por no saber qué más hacer. Ramón llegó poco después, cargado de bolsas. Lo presenté formalmente al abuelito Ignacio. Ellos se habían visto brevemente en el compromiso, pero no habían hablado realmente. Los dos hombres se midieron con la mirada. Mi marido, siempre educado, extendió la mano y sonrió. El abuelito Ignacio apretó su mano con fuerza innecesaria, sin devolverle la sonrisa. La tarde avanzó. Los amigos comenzaron a llegar. La casa se fue llenando de conversación y risas. Servía los bocadillos, las bebidas circulaban. El abuelito Ignacio se mantenía en un rincón, observando todo, observándome a mí, principalmente. De vez en cuando, alguien se acercaba a él, intentaba iniciar una conversación, pero él respondía con monosílabos, alejando a las personas. En determinado momento, cuando yo estaba en la cocina arreglando más botanas en una bandeja, sentí una presencia detrás de mí. Era él, el abuelito Ignacio, con un vaso en la mano. «Vamos a hacer un brindis especial, solo nosotros dos», dijo. «Por tu cumpleaños y los recuerdos que nunca mueren». Había algo en su tono que me puso alerta, pero al mismo tiempo, ¿cómo negarme? Era mi abuelo, el patriarca, el hombre al que todos debían respeto. Y tal vez, pensé, estaba exagerando. Tal vez fueran solo los recuerdos de una niña confundida, interpretando mal gestos inocentes. Sacó del bolsillo un pequeño frasco, vertió algunas gotas en mi vaso y en el suyo. «Una bebida especial», explicó, «hecha con hierbas de mi rancho. Trae buena suerte y vida larga». Brindamos. El líquido tenía un sabor extraño, amargo, que la limonada solo parcialmente disfrazaba. Pero bebí por educación, por respeto, por no saber cómo negarme. Pocos minutos después, comencé a sentir un mareo extraño. No era como el efecto del alcohol que conocía bien. Era algo diferente, más profundo. Las voces alrededor comenzaron a parecer distantes, las luces más brillantes, los contornos de las cosas menos nítidos. Intenté apoyarme en la encimera de la cocina para no caer. El abuelito Ignacio estaba a mi lado en un instante. «¿No te sientes bien, mi querida?», preguntó con una preocupación que ahora sé que era fingida. Debe ser la emoción del día, el cansancio de los preparativos. «Vamos, déjame ayudarte a acostarte un poco». Yo quería decir no. Quería llamar a Ramón, a mi madre, a cualquier persona, pero mi lengua parecía demasiado pesada para formar palabras. Mi visión estaba borrosa. Mi cuerpo no respondía como debería. Sentí el brazo fuerte de mi abuelo rodeando mi cintura, guiándome fuera de la cocina. «¿Qué pasa?».
escuché la voz de Ramón, proveniente de algún lugar cerca de la sala. «Tu esposa no se siente bien», respondió el abuelito Ignacio, con esa voz que no admitía cuestionamientos. «Es solo la emoción del día. Voy a llevarla a descansar un poco en la habitación. Tú ocúpate de los invitados. No queremos alarmar a nadie». No recuerdo si Ramón respondió algo. Lo siguiente que sé es que estaba siendo conducida por el pasillo, lejos de las voces y risas de la fiesta, hacia nuestra habitación. Lo que ocurrió después viene a mi memoria en flashes, como fragmentos de una pesadilla. Recuerdo el colchón bajo mi espalda, la puerta cerrándose, el rostro de mi abuelo sobre el mío, aquellos ojos con un brillo que ahora ya no intentaba esconder lo que era. Recuerdo sus manos, manos que conocía desde niña, ahora tocándome de una forma que ningún abuelo debería tocar a una nieta. Yo intentaba hablar, intentaba gritar, pero mi voz no salía. Intentaba empujar, pero mis brazos parecían hechos de algodón. Era como estar atrapada dentro de mi propio cuerpo, consciente, pero impotente, viendo todo como si fuera desde fuera. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos, pudo ser una eternidad. Sé apenas que en determinado momento la puerta de la habitación se abrió. Era Ramón, mi marido, mi salvador. Su rostro cambió en un instante de la preocupación al horror, después a la furia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la voz temblorosa de rabia. El abuelito Ignacio se levantó calmamente, arregló su ropa con una tranquilidad aterradora. Miró a Ramón y dijo con una frialdad que jamás olvidaré: «Ella siempre fue mía, siempre, desde que la vi, tan parecida a Teodora. Ahora que lo sabes, no puedo dejarte vivir». Todo fue muy rápido. El abuelito Ignacio sacó del bolsillo interior de su saco un arma pequeña que brilló bajo la luz de la lámpara. Ramón apenas tuvo tiempo de reaccionar. El estampido fue como un trueno dentro de la habitación. Vi a mi marido caer. Vi la sangre comenzar a extenderse por la alfombra que habíamos comprado juntos en nuestro primer mes de casados. En aquel momento, algo dentro de mí reaccionó. El terror fue tan grande que logré romper el aturdimiento en que la droga me había colocado. Grité. Grité con toda la fuerza que había en mí, un grito que parecía venir de las profundidades de mi alma. La puerta de la habitación se abrió nuevamente. Mi padre y mi hermano Octavio estaban allí, seguidos por algunos amigos de la fiesta. Vieron a Ramón caído, sangrando. Vieron el arma en la mano del abuelito. Me vieron en la cama en un estado que dejaba claro lo que había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. «Papá, ¿qué hizo usted?», preguntó mi padre, la voz embargada de incredulidad y horror. El abuelito Ignacio lo miró, después a todos alrededor y entonces a mí. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era una especie de alivio, como si un secreto muy antiguo finalmente hubiera sido revelado y ya no necesitara fingir. «Ella es igual a tu madre», le dijo a mi padre. «Igualita. ¿Nunca te diste cuenta?». Fue entonces cuando entendí el horror completo de lo que aquellas palabras significaban. El cariño especial que el abuelito decía tener por mi abuela Teodora nunca fue el amor respetuoso de un marido. Fue algo enfermizo, posesivo, que ahora él transfería a mí por causa de nuestro parecido físico. Mi padre avanzó, tomado por una furia que yo nunca había visto en aquel hombre siempre tan calmado. Octavio y los otros amigos lo sujetaron. «La policía», alguien dijo. «Llamen a la policía y a una ambulancia rápido». Todo después de eso es confuso. Recuerdo sirenas, voces, personas entrando y saliendo de la habitación. Recuerdo ser colocada en una camilla, ver a Ramón en otra, muy pálido, con médicos alrededor intentando detener la sangre. Recuerdo el rostro de mi madre lavado en lágrimas, sosteniendo mi mano en la ambulancia. En el hospital, las horas se arrastraban como años. Yo ya estaba más lúcida, la droga saliendo de mi sistema. Los médicos hicieron exámenes, la policía hizo preguntas. Yo solo quería saber de Ramón, si estaba vivo, si sobreviviría.
Fue solo en la madrugada que un médico vino a hablar conmigo. Recuerdo exactamente sus palabras. Señora, su esposo está en estado grave, pero estable. La bala impactó en el lado derecho de la cabeza, pero por una posibilidad en 1.000.000 no dañó áreas vitales del cerebro. Perdió mucha sangre y aún no sabemos la extensión de los daños neurológicos, pero está vivo. Y en las circunstancias, eso ya es un milagro. ¿Un milagro? Era exactamente eso. Un milagro que Ramón hubiera decidido verificar cómo estaba yo. Un milagro que la bala no hubiera sido fatal. Un milagro que, en medio de todo aquel horror, hubiera una chispa de esperanza. El abuelito Ignacio fue arrestado allí mismo en nuestro departamento. No ofreció resistencia. Según me contaron después, parecía aliviado, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus hombros, como si, después de décadas escondiendo su verdadera naturaleza, pudiera finalmente ser quien realmente era. En los días que siguieron, más horrores salieron a la luz. La policía encontró en un compartimento secreto en la casa del abuelito en Teotihuacán un diario de mi abuela Teodora. En él, ella relataba años de abuso, de control, de terror psicológico. El matrimonio que todos veían como ejemplar era, en realidad, una prisión. Teodora no murió en el parto del tío Gervasio, como siempre nos contaron. Se quitó la vida, incapaz de soportar un día más en las manos de mi abuelo. Y luego estaban las fotos, decenas de ellas mías desde niña, fotos que él tomaba en las comidas de domingo, en las fiestas familiares, fotos en las que ni siquiera estaba mirando a la cámara. Junto con ellas, fotos antiguas de mi abuela, a la misma edad. El parecido era innegable y ahora, con todo lo que sabíamos, también era aterrador. Lo peor de todo fueron los testimonios. Doña Zenadia hablando sobre cómo intentó protegerme sin poder revelar toda la verdad por miedo. Mi madre confesando que siempre sospechó, pero que el poder del abuelito sobre la familia era tan grande que no sabía cómo actuar. Mi padre, devastado por el descubrimiento de que su propio padre no era el hombre que pensó que era. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Mientras Ramón luchaba por sobrevivir, yo luchaba por procesar todo lo que había ocurrido, todo lo que había descubierto. El hombre que yo llamaba abuelito, que me daba dulces y regalos cuando era niña, era en realidad un monstruo que había abusado de mi abuela por años, que la llevó al suicidio y que planeaba hacer lo mismo conmigo. Mis queridos, hay cosas en la vida que uno nunca espera enfrentar. Hay dolores que parecen demasiado grandes para caber dentro de uno. Pero es increíble cómo somos más fuertes de lo que imaginamos. Es increíble cómo incluso en la oscuridad más completa, una pequeña luz puede guiarnos de vuelta. Para mí, esa luz era Ramón. Mientras él respirara, mientras hubiera la mínima posibilidad de recuperación, yo seguiría luchando por él, por nosotros, por la vida que planeamos juntos y que ahora pendía de un hilo tan frágil. El hospital se convirtió en mi nuevo hogar en los meses que siguieron. Los médicos llamaban al estado de Ramón coma inducido. Lo mantenían sedado para dar al cerebro tiempo de recuperarse del trauma. Yo pasaba los días a su lado, sosteniendo su mano, conversando como si él pudiera escucharme, rezando por un milagro. Mientras tanto, el mundo afuera parecía desmoronarse y reconstruirse al mismo tiempo. El abuelito Ignacio estaba preso, esperando el juicio. La prensa local notició el caso. Patriarca intenta matar al yerno tras ser sorprendido abusando de su propia nieta. Titulares que exponían nuestro dolor, nuestra vergüenza para que todos vieran. Nuestra familia, que siempre pareció tan unida a los ojos de extraños, estaba en pedazos. Mi padre oscilaba entre la ira devastadora y la culpa paralizante. ¿Cómo no había percibido de lo que su propio padre era capaz? Mi madre, que siempre había sospechado, cargaba el peso de no haber hecho lo suficiente para protegerme. Mis hermanos estaban en shock, intentando reconciliar la imagen del abuelo amoroso con la del monstruo que ahora sabíamos que era. Una semana después del incidente, estaba sola en la habitación del hospital con Ramón,
cuando el médico entró para la visita diaria. El doctor Teodoro era un hombre de mediana edad, con ojos cansados, pero amables. Revisó los monitores, examinó las pupilas de Ramón, hizo sus anotaciones habituales. «Doña Consuelo», dijo finalmente, «necesitamos hablar sobre las expectativas». Aquellas palabras me helaron. «¿Él no va a sobrevivir?», pregunté, apenas logrando formar las palabras. «No es eso», el médico respondió rápidamente. «Su marido es joven, fuerte, y la cirugía para remover el proyectil fue exitosa, pero tengo que ser honesto con usted. Incluso si despierta del coma, no sabemos qué tipo de secuelas neurológicas tendrá. Puede haber compromiso motor, del habla, de la memoria. ¿Puede no reconocerme?». La pregunta salió como un susurro. El médico dudó. «Es una posibilidad que tenemos que considerar. La bala impactó un área cercana al lóbulo temporal que está asociado a la memoria. Solo lo sabremos realmente cuando despierte, si despierta». Aquella noche, sola en la habitación del hospital, después de que la enfermera insistiera en que fuera a descansar en el sillón, tuve mi momento más oscuro. Miré a Ramón, tan inmóvil, tan pálido, conectado a aquellas máquinas que pitaban monótonamente. El hombre que yo amaba, que había intentado protegerme, estaba allí entre la vida y la muerte por mi causa, por haberse casado conmigo, por haber entrado en aquella habitación en aquel momento. ¿Y si nunca más despertaba? ¿Y si despertaba y no me reconocía? ¿Y si despertaba odiándome por haber traído esta desgracia a su vida? Las preguntas golpeaban en mi mente, sin respuestas, sin consuelo. Fue cuando Ramón tuvo la primera convulsión. Las alarmas de los monitores se dispararon, enfermeras y médicos invadieron la habitación. Me empujaron hacia afuera, hacia el pasillo frío e impersonal, donde solo podía oír voces tensas y el sonido de equipos siendo movidos. Me deslicé por la pared hasta el suelo, y por primera vez desde el incidente me permití quebrarme completamente. Lloré como nunca había llorado antes. No lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos profundos que venían de las entrañas. Gritos ahogados contra mis propias manos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Las preguntas salían entre sollozos, sin respuestas. Así fue como mi madre me encontró, encogida en el pasillo del hospital, un pequeño montón de desesperación. Ella había venido a traer ropa limpia para mí y algo de comida casera. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado en el suelo frío y me abrazó. No intentó decir que todo estaría bien. Ambas sabíamos que era una promesa que nadie podía hacer. Solo me sostuvo mientras me derrumbaba. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, la miré y dije: «Mamá, la culpa es mía. Debí haber dicho algo cuando era más joven. Debí haber rechazado aquella bebida. Debí haber...». No. Su voz era firme, más firme de lo que jamás la había oído. «La culpa es de él, solo de él, y mía también, por no haber hecho más para protegerte». La miré, sorprendida por la fuerza en su voz. «Siempre supe que había algo mal en la forma en que tu abuelo te miraba», continuó. «Siempre supe que había algo oscuro en él. Tu abuela, antes de...». Se detuvo, escogiendo las palabras. «Antes de partir, Teodora me buscó. Ella sabía que yo estaba embarazada de tu padre. Me advirtió que nunca dejara a mi hija sola con él. No explicó por qué, pero yo entendí, y aún así no hice lo suficiente. Aquella revelación fue como una nueva ola de dolor, pero también extrañamente de alivio. No estaba loca. No había imaginado aquellas miradas, aquella incomodidad. Era real, siempre había sido real. En aquel momento, algo cambió dentro de mí. La sensación de impotencia comenzó a dar lugar a una rabia fría, controlada. No una rabia autodestructiva, sino una que daba foco, propósito. «Va a pagar por lo que hizo», dije, mi voz sorprendentemente calmada. «No solo por Ramón, no solo por mí, sino por la abuelita Teodora también, por todas nosotras». Mi madre asintió lentamente.
Sí, hija, y estaremos a tu lado. Cuando el médico finalmente salió de la habitación, su rostro estaba serio, pero no desolado. Logramos estabilizarlo, dijo. La convulsión fue una reacción del cerebro al trauma, pero puede ser también una señal de actividad, de recuperación. Vamos a ajustar la medicación y monitorear de cerca. Aquella pequeña chispa de esperanza fue suficiente para darme fuerzas para lo que vendría a continuación. Al día siguiente, fui a la comisaría a prestar mi declaración formal. Hablé todo sin omitir nada. Las miradas en la infancia, los toques inapropiados, las insinuaciones que fueron volviéndose más osadas con el tiempo, el comportamiento posesivo, los celos de cualquier hombre que se acercara a mí, la obsesión con mi parecido con mi abuela. Hablar en voz alta fue como arrancar un tumor que crecía desde hacía años dentro de mí. Dolía, sangraba, pero era necesario para la curación. Días después, fui informada de que el abuelito Ignacio sería juzgado no solo por intento de homicidio contra Ramón, sino también por abuso sexual. El fiscal del caso, doctor Osvaldo, me explicó que con el diario de mi abuela, las fotografías encontradas y los testimonios de la familia, había evidencia suficiente para una condena severa, pero había un problema. Para fortalecer el caso, sería importante que yo testificara personalmente en el juicio, que mirara a los ojos al hombre que había destruido tantas vidas y contara mi historia. La idea me aterrorizaba. ¿Cómo podría enfrentar al abuelito Ignacio nuevamente? ¿Cómo soportaría estar en la misma sala que él, sentir aquellos ojos en mí? Llevé mis temores a la terapia. Después del incidente, comencé a consultar a la doctora Irene, una psicóloga recomendada por el hospital. Ella me escuchaba con paciencia, ayudándome a procesar el torbellino de emociones que me dominaba. Consuelo, me dijo cuando expresé mi pavor de reencontrar a mi abuelo. Ya estás enfrentando lo peor, la posible pérdida de tu marido, la revelación de los traumas familiares, la reconstrucción de tu propia identidad después de descubrir estos horrores. Enfrentar a tu abuelo en el tribunal puede ser parte de tu proceso de curación. ¿Y si me derrumbo? ¿Y si no logro hablar? Entonces te levantas e intentas de nuevo y estaremos allí, tu familia, tus amigos, yo, para ayudarte a recomponerte. Mientras luchaba con esa decisión, algo extraordinario ocurrió. Una mañana, durante mi visita habitual a Ramón, noté un leve movimiento en sus dedos. Llamé a la enfermera, que llamó al médico. Se realizaron pruebas y, entonces, el doctor Teodoro confirmó lo que apenas me atrevía a esperar. Ramón estaba comenzando a reaccionar a estímulos externos. Estaba emergiendo lentamente del coma. No cree expectativas muy altas aún, advirtió el médico. El camino hacia la recuperación es largo e incierto, pero esto es definitivamente una buena señal. Aquella pequeña victoria fue el empujón que necesitaba. Si Ramón estaba luchando por volver, yo también lucharía. Lucharía por justicia, por cierre, por una oportunidad de recomenzar sin las sombras del pasado persiguiéndonos. La noche antes de la audiencia preliminar, me senté al lado de la cama de Ramón como hacía todos los días. Sostuve su mano y, aún sabiendo que probablemente no podía oírme o entenderme, hablé con él. Mañana voy a enfrentar al abuelito Ignacio en el tribunal, dije. Tengo miedo, mucho miedo, pero voy a hacerlo por nosotros, para que cuando despiertes podamos comenzar una vida nueva sin esta pesadilla acechándonos. Y entonces ocurrió, un apretón leve, casi imperceptible en mi mano. Los ojos de Ramón continuaban cerrados, su rostro inmóvil, pero su mano había apretado la mía. Estoy segura de ello. Aquel pequeño gesto, aquella minúscula respuesta fue como un faro en la oscuridad, una señal de que, por más difícil que fuera el camino por delante, no estaba sola. Ramón estaba conmigo, luchando a su manera, y yo también lucharía por él, por mí, por nosotros. Al día siguiente, entré al tribunal con las piernas temblorosas, pero la cabeza erguida. Cuando el abuelito Ignacio fue traído, esposado y escoltado, nuestros ojos se encontraron por primera vez desde el incidente. Busqué en sus ojos al monstruo que ahora sabía que era,
Pero lo que vi fue algo diferente, inesperado. Un hombre viejo, disminuido, sin el poder y la autoridad que siempre lo rodearon. Y en aquel momento me di cuenta de algo crucial. Ya no tenía poder sobre mí. Nunca más lo tendría. Cuando fui llamada a declarar, mi voz no falló. Conté mi historia. Nuestra historia, mía y de mi abuela Teodora, con claridad y dignidad. No omití nada, no minimicé nada. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser dicha por todas nosotras. Al terminar mi declaración, miré directamente a mi abuelo y dije las palabras que había ensayado tantas veces en mi mente. Usted me quitó muchas cosas y casi quitó la vida del hombre que amo, pero no va a quitarme mi futuro. No va a quitarme mi capacidad de amar y ser amada. No va a quitarme mi voz nunca más. Él no reaccionó, no demostró remordimiento, arrepentimiento o cualquier emoción. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que yo había hablado. Había roto el silencio que protegió su comportamiento abusivo por generaciones. Cuando salí del tribunal aquel día, el sol de otoño bañaba Veracruz con una luz dorada. Respiré profundo, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, habría un mañana que valiera la pena vivir. Y fue con esa renovada esperanza que regresé al hospital para continuar mi vigilia al lado del hombre que arriesgó todo para salvarme y que ahora, lenta pero seguramente, estaba encontrando su camino de vuelta hacia mí. El juicio del abuelito Ignacio duró casi 3 meses. Fueron audiencias exhaustivas, testimonios dolorosos, revelaciones que estremecieron a nuestra familia hasta los cimientos. Pero al final, la justicia prevaleció. Fue condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio contra Ramón y 12 años más por los crímenes de abuso y violencia. Una sentencia que, considerando su edad avanzada, significaba que probablemente pasaría el resto de sus días tras las rejas. Pero la verdadera victoria, mis queridos, no fue la condena de mi abuelo. La verdadera victoria comenzó una tarde de abril, casi 5 meses después de aquel terrible día de mi cumpleaños. Yo estaba en el hospital, como de costumbre, sentada al lado de la cama de Ramón, leyendo en voz alta un libro que habíamos comenzado juntos antes del incidente. Los médicos decían que hablar con pacientes en coma podía ayudar, que tal vez él podía oír, aunque no pudiera responder. Entonces yo leía, le contaba sobre mi día, sobre el juicio, sobre todo. Aquel día específico, estaba leyendo un trecho sobre un viaje que los personajes hacían a una playa distante. De repente, sentí que Ramón apretaba mi mano. No un apretón reflejo, como a veces ocurría, sino algo diferente, más firme, más deliberado. Dejé de leer inmediatamente. ¿Ramón? Mi voz tembló de esperanza. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz. Ojos que temía nunca más ver abiertos nuevamente. Ojos que, por un instante terrible, parecían vacíos, sin reconocimiento. Chelo. Su voz salió ronca, casi inaudible, pero fue el sonido más bello que jamás había escuchado en mi vida. Llamé a las enfermeras, que llamaron al doctor Teodoro. Se realizaron pruebas. Se hicieron preguntas simples. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué año es? ¿Sabe dónde está? Para mi alivio indescriptible, Ramón sabía quién era. Sabía quién era yo. Tenía lagunas en la memoria, sí, especialmente sobre el día del incidente y algunas semanas antes, pero su esencia estaba intacta. El milagro por el que tanto había rezado finalmente había ocurrido. Claro que ese fue solo el comienzo de un largo camino de recuperación. Ramón necesitó reaprender a caminar, a coordinar movimientos precisos. Su habla a veces fallaba. Las palabras se escapaban de su mente como peces resbaladizos. La cicatriz en la sien derecha, donde la bala había entrado, era un recordatorio constante de lo que casi perdimos. Pero estaba vivo, estaba volviendo a mí un poco cada día. Durante su rehabilitación, yo estaba siempre a su lado. Aprendí con los fisioterapeutas cómo ayudarlo en los ejercicios. Descubrí técnicas para auxiliar en la recuperación del habla con la fonoaudióloga.
Adapté nuestra alimentación siguiendo las orientaciones de la nutricionista. Nuestra vida giraba alrededor de su recuperación y no me importaba. Era un privilegio poder cuidar de él después de que arriesgó todo para salvarme. Recuerdo una tarde, cerca de 2 meses después de que despertó del coma, cuando estábamos en el jardín del hospital haciendo ejercicios de caminata. Todavía usaba andador. Sus pasos eran inseguros. De repente, se detuvo y se volvió hacia mí. «Chelo», dijo con esa nueva vacilación en su habla. «¿Qué pasó aquel día? Recuerdo entrar en la habitación y ver a tu abuelo, pero después nada». Era la primera vez que preguntaba directamente sobre el incidente. Los médicos habían aconsejado no forzar memorias traumáticas, dejar que volvieran naturalmente, si volvían. Respiré profundo y conté de la forma más suave posible lo que había ocurrido. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Pensé que eran de dolor por el recuerdo, pero me sorprendí cuando dijo, «Perdón por no haber llegado antes». Me quedé sin palabras por un momento. Después de todo lo que había sufrido, después de casi morir intentando salvarme, estaba pidiendo disculpas por no haberme protegido mejor. «Ramón», dije, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Eres el hombre más valiente que he conocido. Me salvaste. Entraste en aquella habitación sin saber lo que enfrentarías y casi pagaste con tu vida. No hay nada, absolutamente nada, por lo que debas disculparte». Él sostuvo mis manos, besó mi palma y dijo con más claridad de la que había logrado en semanas: «Lo haría todo de nuevo, sin dudar». Fue en ese momento que supe, con absoluta certeza, que lograríamos superar cualquier cosa juntos. La vida, sin embargo, rara vez sigue el camino que planeamos. Cuando Ramón recibió el alta del hospital, nos dimos cuenta de que no podríamos volver a nuestro antiguo departamento. Había muchas escaleras, ninguna adaptación para sus nuevas necesidades, y principalmente recuerdos de más de lo que había ocurrido allí. Fue mi hermana Zulema quien nos ofreció una solución. Ella y su esposo, Lorenzo, se habían mudado a Cancún algunos años antes, donde tenían una posada cerca de la playa. «Vengan a quedarse con nosotros», ofreció. «El aire del mar le hará bien a la recuperación de Ramón. Y tenemos una casita en los fondos de la posada que pueden usar por el tiempo que necesiten». Aceptamos. Vendimos el departamento en Veracruz por un precio por debajo del mercado, pero no nos importó, y nos mudamos a Cancún. Fue como respirar aire fresco después de meses sofocando. La casita era pequeña, pero acogedora, con un porche que daba a un jardín florido. El sonido del mar era una presencia constante, reconfortante. Y estar cerca de mi hermana y su familia nos daba el apoyo que tanto necesitábamos. Ramón continuó su rehabilitación en Cancún. Poco a poco, su habla mejoró. Sus pasos se volvieron más firmes. Un año después del incidente, conseguía caminar sin ayuda por distancias cortas, aunque todavía usaba un bastón para trayectos más largos. Su memoria nunca volvió completamente. Había lagunas, especialmente sobre el día del incidente, pero podía formar nuevos recuerdos sin problemas. Y tal vez fuera mejor así. Algunos recuerdos son cargas demasiado pesadas para llevar. En cuanto a mi recuperación emocional, fue un camino igualmente largo. Continué la terapia con la doctora Irene, que aceptó hacer sesiones por teléfono después de que nos mudamos. Las pesadas cadenas de culpa, vergüenza y miedo que me ataban por tantos años fueron deshaciéndose, eslabón por eslabón, sesión por sesión. Aprendí a separar lo que era mi responsabilidad de lo que no lo era. Aprendí que ser víctima de abuso no me hacía débil o cómplice. Aprendí que el mal que mi abuelo me hizo a mí, a mi abuela, a nuestra familia, era fruto de su propia oscuridad, no de algo que hicimos para merecerlo. El duelo también fue parte del proceso. Duelo por lo que podría haber sido si mi abuela Teodora no hubiera sufrido en manos de mi abuelo. Duelo por lo que le pasó a Ramón, por las capacidades que perdió, por los sueños que tuvimos que ajustar. Duelo por la familia que un día creí tener, imperfecta, pero unida, y que ahora estaba hecha pedazos por la verdad,
Pero de la misma forma que la marea baja siempre da lugar a la marea alta, el duelo eventualmente dio espacio a algo nuevo, algo inesperado. Libertad. Libertad de las sombras del pasado, de las expectativas sofocantes, del miedo constante. Libertad para redescubrir quién era yo, quién podía ser. En Cancún comencé a coser nuevamente. Primero solo pequeños arreglos para los huéspedes de la posada de mi hermana, después ropa de playa que vendíamos en la recepción. Y entonces, por sugerencia de Ramón, abrí mi propio taller, especializado en ropa ligera, colorida, que capturaba la esencia de aquel lugar soleado. Fue un nuevo comienzo para ambos. Ramón, que antes del accidente viajaba constantemente por trabajo, encontró una nueva vocación. Con su manera amable y su habilidad con los números, que felizmente no fue afectada por la lesión, comenzó a ayudar a mi hermana y a mi cuñado con la administración de la posada. Eventualmente se convirtió en socio de ellos, invirtiendo lo que recibimos de la venta del departamento y la indemnización del proceso judicial. Nos quedamos en Cancún por casi 10 años. Fueron años de sanación, de redescubrimiento, de construcción de una nueva vida sobre las cenizas de la antigua. Hicimos amigos, creamos raíces, encontramos una paz que jamás imaginamos posible después del trauma que vivimos. Pero el llamado del mar de Veracruz siempre resonó en nuestros corazones. En 1989, cuando Ramón ya estaba completamente recuperado, excepto por la ligera cojera en la pierna derecha y ocasionales fallas en el habla cuando estaba cansado, decidimos volver. No al mismo barrio, no para revivir el pasado, sino para escribir un nuevo capítulo en una ciudad que, a pesar de todo, aún considerábamos hogar. Compramos un pequeño departamento en Mocambo, cerca de la playa, en la planta baja de un edificio antiguo, más encantador. Traje mi taller de costura, ahora especializado en ropa infantil, colorida y alegre. Ramón, usando la experiencia adquirida en la posada, abrió una pequeña agencia de turismo enfocada en rutas accesibles para personas con movilidad reducida. Y así, mis queridos, construimos una vida nueva. Una vida que no borraba el pasado. Las cicatrices aún estaban allí, tanto las físicas como las invisibles, pero no era definida por él. Una vida de propósito, de alegría, de amor renovado cada día. En cuanto al abuelito Ignacio, murió en prisión 5 años después de su condena. No fui al funeral. No sentí necesidad de verlo una última vez, de buscar un cierre que ya había encontrado a mi manera. Prefiero recordar que la verdadera victoria no fue su castigo, sino nuestra supervivencia, nuestra capacidad de reconstruir y encontrar felicidad, a pesar de todo. Como dice aquel viejo dicho, la mejor venganza es una vida bien vivida. Y esa, mis queridos, es la venganza que Ramón y yo elegimos. Y así llegamos a los días de hoy, mis queridos. Ya pasaron más de 45 años desde aquella noche terrible, y miren la vida que Dios me permitió tener después de todo. Seguimos aquí en Veracruz, en el mismo departamento en Mocambo que compramos cuando volvimos de Cancún. Claro que hicimos algunas reformas a lo largo de los años. Ampliamos la cocina, cambiamos el piso por algo más seguro para cuando Ramón comenzó a tener dificultades para caminar nuevamente ya en la vejez. Pero es nuestro rinconcito, nuestro puerto seguro. La vista al mar sigue siendo mi alegría diaria. Cada mañana me despierto tempranito, hábito que nunca perdí de los tiempos de campo, y voy al balcón con mi café. Me quedo allí viendo el sol nacer sobre el mar, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la brisa salada en el rostro. En esos momentos, agradezco a Dios por un día más, por cada pequeño milagro que me trajo hasta aquí. Mi taller de costura funcionó por más de 25 años. La ropita colorida que hacía se volvió una marca registrada aquí en la región. Muchas madres que compraban para sus bebés volvían años después con sus hijas, ya jovencitas, queriendo prendas exclusivas. Fue una alegría ver mis creaciones vistiendo generaciones de veracruzanos. Jubilé la máquina de costura comercial hace unos 5 años, cuando la artritis en las manos comenzó a volverse más severa,
pero todavía coso de vez en cuando, cosas pequeñas, más por placer que por necesidad. Ramón también se jubiló de la agencia de turismo. Pasamos el negocio a nuestra hija Esperanza, que continuó con el mismo espíritu de accesibilidad e inclusión, pero modernizó todo. Hoy trabaja más con turismo virtual y paquetes internacionales, cosas que ni soñábamos cuando comenzamos. Ah, no les conté sobre Esperanza todavía, ¿verdad? Después de todo lo que pasamos, pensamos que tal vez nunca tendríamos hijos. Las secuelas emocionales y físicas parecían un obstáculo demasiado grande. Pero en 1982, cuando estábamos en Cancún, hace aproximadamente 3 años, descubrí que estaba embarazada. Fue una gran sorpresa. Ya tenía 28 años, no era tan joven para la época, y los médicos nos alertaron sobre posibles complicaciones debido al trauma que mi cuerpo había sufrido años antes. Pero Esperanza vino al mundo fuerte y saludable, trayendo una luz que no sabíamos que aún faltaba en nuestras vidas. Criarla fue la mayor alegría y el mayor desafío que enfrentamos. ¿Cómo proteger a una niña sin sofocarla con miedos? ¿Cómo enseñarle sobre los peligros del mundo sin llenarla de desconfianza? Fueron cuestiones que nos acompañaron en cada fase de su crianza. Decidimos desde el principio ser honestos con ella, no sobre todos los detalles sombríos, claro, sino sobre la importancia de confiar en sus instintos, de nunca tener miedo de decir no, de entender que su cuerpo pertenece solamente a ella y principalmente que siempre estaríamos allí para protegerla y apoyarla, sin importar lo que pasara. Esperanza creció como una niña confiada, curiosa, llena de vida. Estudió turismo en la universidad, influencia del padre con certeza, y después asumió la agencia. Se casó con Gilberto, un profesor de historia que conoció en un viaje a Oaxaca que ella estaba guiando. Ellos nos dieron a nuestra nieta Lupita, que ya tiene 16 años y es idéntica a su abuela cuando joven. Todos dicen eso, menos yo, que veo en ella los ojos vivos del abuelo. Ramón, mi compañero de tantas batallas, tiene 76 años ahora. Los efectos del disparo en la cabeza, que parecían haber sido superados en los primeros años después de la recuperación, volvieron a manifestarse con la edad. La cojera en la pierna derecha empeoró. Ahora necesita un bastón para distancias cortas y una silla de ruedas para paseos más largos. El habla a veces falla, especialmente cuando está cansado o emocionado. Su memoria tiene días buenos y días malos, pero lo esencial permanece intacto. Su corazón generoso, su mirada amorosa, su determinación inquebrantable. Todavía es el primero en sugerir un paseo a la orilla del mar en los días de sol. Todavía me sorprende con pequeños regalos, una flor cogida en el jardín del edificio, un dulce de la panadería que sabe que adoro. Todavía sostiene mi mano todas las noches antes de dormir, como hace desde hace casi medio siglo. Nuestra rutina hoy es tranquila, como conviene a una pareja de viejitos. Por la mañana, después de mi momento de contemplación en el balcón, preparo el café para los dos. A Ramón le gusta leer el periódico, o mejor dicho, que yo le lea, ya que su visión tampoco es la misma. Discutimos las noticias, comentamos sobre la vida de los vecinos, planeamos pequeñas actividades para el día. 2 veces por semana vamos al centro de fisioterapia. Ramón hace ejercicios para mantener la movilidad mientras yo aprovecho para participar en un grupo de estiramiento para personas mayores. Después siempre paramos en la nevería de Doña Nadir, una tradición que mantenemos desde hace años. Los miércoles, Esperanza viene a comer con nosotros, muchas veces trayendo a Lupita si no está en la escuela. Son momentos preciosos cuando nuestra pequeña familia se reúne alrededor de la mesa. Hablamos de todo: los estudios de Lupita, los viajes que Esperanza está organizando, las novedades del barrio. Reímos mucho también. La risa fue una conquista importante para nosotros. ¿Saben? Aprender a reír nuevamente después de todo. Los fines de semana, si el tiempo está bueno y Ramón se siente dispuesto, vamos hasta la playa muy tempranito antes de que se llene. A él le gusta sentarse en la banqueta del malecón,
observando el movimiento mientras yo camino un poco en la arena, sintiendo los granos entre los dedos de los pies. Pequeños placeres que la vida nos enseñó a valorar. Una vez al mes, recibimos la visita de mi hermana Zulema. Después de que su marido falleció, vendió la posada en Cancún y se mudó a un departamento aquí cerca. En esas ocasiones, recordamos historias de la infancia en Teotihuacán, las buenas memorias, aquellas que vale la pena preservar. Hablamos de nuestros padres, que ya partieron hace muchos años, con nostalgia y comprensión. Ellos también fueron víctimas, a su manera, del sistema de poder y miedo que mi abuelo creó alrededor de la familia. No voy a decir que todos los días son fáciles. La edad trae sus desafíos. Los dolores del pasado a veces resurgen en pesadillas que me hacen despertar sudando en medio de la noche. Hay días en que Ramón no logra recordar lo que comió en el desayuno, pero recuerda con claridad cristalina algo que ocurrió hace 50 años. Hay días en que la artritis en mis manos duele tanto que apenas consigo sostener una taza. Pero esos días difíciles son superados por los momentos de gracia que la vida nos ofrece. La sonrisa de Lupita cuando nos muestra un buen resultado en la escuela. El mensaje cariñoso de esperanza en el Día de las Madres. La puesta de sol espectacular que vemos desde nuestro balcón, la mano de Ramón sosteniendo la mía mientras vemos un programa de televisión. ¿Saben, mis queridos? Pasé muchos años de mi vida intentando entender por qué todo aquello me ocurrió. ¿Por qué fui elegida para cargar un peso tan grande? ¿Por qué mi abuela Teodora tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué Ramón, un hombre tan bueno, tuvo que pagar un precio tan alto por amarme? Con el tiempo, aprendí que algunas preguntas no tienen respuestas, o al menos no tienen respuestas que puedan satisfacernos completamente. Lo que podemos hacer es elegir cómo respondemos al sufrimiento que la vida nos impone. Podemos dejar que nos defina, nos amargue, nos disminuya. O podemos usarlo como impulso para crecer, para desarrollar compasión, para valorar cada momento de alegría como el regalo precioso que es. Elegimos el segundo camino, Ramón y yo. No fue fácil, no fue una línea recta. Tuvo muchos desvíos y retrocesos. Pero estamos aquí. 7 décadas de vida cada uno, todavía de la mano, todavía mirando el mar juntos, todavía soñando con el mañana. Y eso, mis queridos, es el mayor milagro de todos. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, quiero dejarles algunas palabras que nacieron de mi propia experiencia. Palabras caras, conquistadas a través de lágrimas y superación, que tal vez puedan iluminar el camino de quien está viviendo su propio valle oscuro. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando todo me ocurrió, yo tenía apenas 25 años y pensé que mi vida había terminado allí. Pero miren, fueron los 46 años siguientes los que realmente definieron quién soy, no aquellos momentos terribles. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La cicatriz que Ramón lleva en la sien es nuestro recordatorio diario del milagro que vivimos, de cómo estuvimos tan cerca de perderlo todo, pero fuimos bendecidos con décadas de amor. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En aquellos días en el hospital, cuando no sabía si mi marido sobreviviría, cuando descubrí los horrores que mi abuelo había causado a mi abuela Teodora, parecía que no había salida. Pero incluso allí, una pequeña llama de esperanza resistió. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando mi propio abuelo intentó quitarme todo. En el tribunal, mirándolo a los ojos, entendí que el poder que él tenía sobre mí solo existía si yo lo permitía, y elegí no permitirlo más. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Ver a Ramón reaprendiendo a caminar, a hablar, a vivir, incluso con todas las limitaciones que la herida dejó, me enseñó el verdadero significado del valor. El tiempo no cura todas las heridas,
pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Las pesadillas todavía vienen a veces. Hay días en que Ramón no recuerda lo que comió en el desayuno, pero aprendimos a no dejar que esas cicatrices definan nuestros días. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Elegimos, Ramón y yo, construir una nueva vida en Cancún, criar a nuestra hija Esperanza con amor y protección, volver a Veracruz, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. ¿Cuántas veces pensamos que no lograríamos continuar? En la convulsión de Ramón, en el día del juicio, en los momentos de duda sobre el futuro. Pero cada vez que nos levantamos, quedamos un poco más fuertes. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Veo esto reflejado en mi nieta Lupita, una joven fuerte, confiada, que creció sabiendo su valor porque logramos romper el ciclo de abuso que marcó generaciones de nuestra familia. Descubrí que mi voz, aunque temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Fue en el tribunal enfrentando a mi abuelo que comprendí esto. Es ahora, contando mi historia para ustedes, que confirmo esta verdad todos los días. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. A los 25, a los 35, a los 50 años, en cada fase, encontré nuevas formas de renacer. Y aquí estoy, a los 71, todavía descubriendo nuevos comienzos. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. El disparo que casi quitó la vida de mi Ramón no fue el fin de nuestra historia. Fue apenas el comienzo de un viaje de amor y superación que ya dura casi medio siglo. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada cumpleaños que celebramos juntos, cada sonrisa de nuestra hija, cada logro de nuestra nieta, son todos testimonios de que vencimos. Si estás pasando por alguna situación difícil, recuerda, no estás solo. Y lo que estás viviendo ahora no tiene que definir el resto de tu historia. Hay un futuro esperándote más allá de ese dolor. Hay una fuerza dentro de ti que tal vez aún no conoces. Y a ti que me viste hasta aquí, si mi historia tocó tu corazón, deja en los comentarios la palabra milagro. Porque fue eso lo que recibí aquella noche terrible. Un milagro que salvó la vida de mi marido, que me dio una segunda oportunidad, que nos permitió estar aquí hoy compartiendo esta historia de superación. Gracias por escucharme con tanto cariño. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca falte esperanza en sus corazones, incluso en las noches más oscuras. Si les gustó este video, no olviden dar like y suscribirse a Memorias de las Abuelas. Y cuéntenme en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me están viendo. Hasta el próximo video.